Bienvenidos. Nuevamente estamos en un nuevo video en nuestro canal Familia en Torá. Estos videos que cada domingo traemos a ustedes para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, el eterno Elohim, nuestro Creador, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nosotros que estamos volviendo a casa. Hoy vamos a tener ya la última charla. Este es el séptimo video, la sexta enseñanza, la última charla de la serie que he venido trabajando acerca de las dos casas de Israel. Y hoy vamos a hablar ya de las dos casas de Israel, el origen de todo. Porque hoy quiero hablar de lo primero, desde el principio, ¿sí? Para hacer ya el cierre de todo este tema y de toda esta enseñanza, para que ustedes puedan entender cuáles son nuestros verdaderos orígenes y cuál es nuestra identidad. ¿Ok? Entonces, sin más, es una bendición para mí poder estar en tu casa, poder entrar a ti y a tu corazón, que tú me escuches, y es un honor para mí que tú puedas estar viendo este video, sobre todo para que sea Jehová, nuestro Padre eterno, glorificándose en tu vida y que tú vuelvas a casa, a ese redil para hacer esas ovejas de nuestro Padre eterno. ¿Listo? Entonces, sin más, comencemos. Bueno, lo primero que hoy quiero trabajar es desde el inicio, y vamos a hablar, y cuando digo desde el inicio, digo desde Adán, ¿sí? Vamos a trabajar un poco la genealogía. Esto va a ser muy rápido, no quiero que sea algo complicado para ustedes, sobre todo para las personas que están llegando por primera vez y que están de pronto descubriendo todas las verdades de la palabra, ¿sí? De lo que está en la palabra de Dios. Vamos a empezar entonces desde Adán, porque quiero hablar de los hijos y quiero hablar de cómo desde el principio Dios escogió un solo pueblo. Entonces dice, Adán engendró a Caín y Abel. Ya sabemos lo que pasó con Caín y Abel. Caín mató a Abel y Caín fue desterrado. Y por ahí ya solamente se habla un poquito de Caín y ya por ahí termina la genealogía de Adán. Pero luego, después de Caín y Abel, tuvieron a Set, ¿sí? Set, y de Set empezó ya lo que es la genealogía, me parece a mí, lo que es la genealogía del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces dice así, luego de que Caín y Abel, pues ocurrió toda esto de Caín y Abel, se engendró a Set. Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalalel, Jared, a Enoch, importante, Matusalem, Lamec, y aquí viene alguien que yo sé que todos conocemos, que es Noé. Noé, ya bastante conocido, y Noé engendró a Cam, Sem y Jafet. ¿Sí? Cam engendró a Cus, a Mizraim, a Fud y Canaán. Entonces, estamos hablando de Cam, uno de los tres hijos de Noé. Entonces, Cam engendró a Cus, a Mizraim, que Mizraim, cuando ustedes lo van a mirar en el griego original, Mizraim es como se le dice a Egipto. Entonces, Mizraim es los que van a ser originarios del pueblo egipcio. A Fud y a Canaán. Y recuerden que Canaán es es el nombre que se le da a la tierra donde va a entrar el pueblo de Israel tiempo después. Cus, importante también, engendró a Nimrod, y Nimrod siendo el primer poderoso en la tierra. Y este Nimrod edificó a Babel y luego en Asiria edificó a Nínive, entre otras ciudades. ¿Por qué es importante Nimrod? Porque Nimrod es el que está construyendo aquí la torre de Babel. Esta torre que era de esta gente que quería contrariar contra Dios, que quería alcanzar a Dios, a nuestro Padre eterno, y quería llegar a los cielos. Y aquí es donde el Padre baja y dice, esta gente está creciendo, se está desarrollando y van a querer alcanzarnos, vamos a bajar y vamos a confundir su lenguaje para que cada uno hable un lenguaje diferente y no se entiendan y no puedan seguir trabajando en equipo. Entonces, eso ocurre con Nimrod. Y Nimrod es que tiempo después se convierte en Baal, ¿sí? Y su esposa, que se llama Astarte, que también termina siendo una diosa, y su hijo Tamuz. Y todo esto, toda esta descendencia por el lado de Nimrod, Astarte y Tamuz, los dioses que el pueblo de Israel va a empezar a adorar, ¿sí?
a empezar a adorar, y es aquí donde Dios empieza a contraer contra el pueblo de Israel porque se han prostituido adorando a otros dioses, ¿sí? Ahora, Canaán engendró a Sidón, que era su primogénito, a Het, y engendró al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Aquí subrayo estas que son importantes porque son las que más escuchamos: el Amorreo, el Gergeseo, al Jebeo, al Jebuseo. Estas son importantes, ¿por qué? Porque son las tribus o las naciones que están en la tierra de Canaán, en lo que llamamos tierra prometida, y que son contra estas naciones contra las que el pueblo de Israel va a luchar o va a sacar de Israel para poder ellos asentarse ahí. Entonces, vamos a seguir ahora desde la genealogía de Noé. De la genealogía de Noé vamos a irnos por el lado de Sem. Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Heber, Heber engendró a Peleg, Peleg a Reú, Reú a Serug, Serug a Nacor y Nacor a Taré. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. ¿Qué es importante aquí? Primero, bueno, que Harán engendró a Lot y todos conocemos a Lot, que es el primo de Abraham. Pero Taré, que viene de la descendencia de Sem, engendró a Abraham. Y dice así en Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, Sarai, la esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces aquí podemos ver cómo Abraham viene de la descendencia de ¿qué? De Noé, por el lado de Sem, ¿sí? Entonces, de la descendencia de Noé importantes son Cam, ¿sí? Y son Sem. Jafet también es bendecido, pero Jafet ya no entra a ser hablado de él, sino solamente Sem y Cam. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a empezar a analizar algunas cosas. Con esta genealogía, ¿qué podemos darnos cuenta? Nos podemos dar cuenta de varias situaciones. Primero, Elohim ya había escogido a un pueblo. Desde el mismo momento de Adán, cuando Adán cometió ese terrible error de haber desobedecido los mandamientos de Dios, ese mandamiento de Dios que le dijo: de todo árbol podéis comer menos del árbol de la vida que está en el centro del jardín, ¿sí? Entonces, desde ese momento, y que empezó todo a formarse, o que empezó en acción el plan de redención de Dios, ya Elohim había escogido a un pueblo. Y podemos ver que todo lo que fue de ahí en adelante, las demás naciones vienen de esa descendencia. Aquí está la evidencia de que todo se origina desde un solo sitio. ¿Listo? Segundo, aunque no lo vemos completamente, existía otra genealogía de hombres que provienen de Caín, que lo pueden revisar en Génesis 4:17 en adelante, donde dice que Caín, que había sido desterrado, que encontró una mujer y por ahí salió una descendencia. ¿Ok? Tercero, Adán engendró a Set, su tercer hijo, en Génesis 4:25, y de este proviene toda la genealogía escogida de Elohim para formar a su pueblo elegido. Cuarto, Noé proviene de Set, y desde Set, bueno, aquí voy a hacer un recuento de años para que podamos ver ahí la unión de muchos personajes que son para nosotros conocidos, porque yo creo que de una u otra manera los hemos conocido, los hemos escuchado, y de por qué se empezaron a escoger estos personajes, por qué Dios escogió estos personajes. Entonces dice: Noé proviene de la descendencia de Set, y desde Set hasta Noé pasaron 621 años, y lo cogí con calculadora en mano y empecé a contar cómo la palabra nos dice: tenía Set tantos años cuando engendró a tal, y este tenía tantos hasta cuando engendró a tal, ¿sí? Entonces dice, pasaron 621 años, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Set vivió en total 807 años, por lo que debemos nosotros tener como un mínimo de idea de que conoció a Noé. Y dice Génesis 4:26 que cuando el primer hijo de Set nació,
que era Enos, desde ahí se comenzó a invocar el nombre de Jehová, por lo que no podemos entender que Noé conocía el camino de Elohim. A pesar de que en el mundo había tanta violencia, a pesar de que se estaba generando en el momento de Noé tanta violencia, tanto desorden, tanto caos y el hombre yéndose tras acciones vergonzosas y todo esto, Noé conocía los caminos de Elohim a través de Set, porque conoció a Set. Y en el tiempo de Enos, hijo de Set, ya se empezó a invocar el nombre de Jehová, ¿sí? Entonces, por eso Noé caminaba correctamente delante de Dios, por lo que fue escogido en su momento para continuar con la genealogía, ¿sí? Y esto fue después del diluvio. Ahora, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos Sem y Cam, pues serán los que protagonicen toda la historia del pueblo de Dios. De los hijos de Cam, el más importante en este momento es Canaán. ¿Por qué? Primero que todo porque es el que Noé maldice. Cuando Cam, lo que ya reconocemos en Génesis 9:25, Noé maldice a Cam, pero no maldice a Cam directamente, sino maldice a Canaán, su hijo, por los actos que Cam, su papá, había cometido cuando él pues estaba borracho, estaba literalmente borracho. ¿Listo? Entonces él maldice a Canaán. Entonces, además, Noé bendice a Sem y declara que Canaán será esclavo, será siervo de Sem, cosa que surgió pues muchas generaciones después. Ahora, los hijos de Canaán son los que van a habitar de forma ilegal en la tierra que se conoce como la tierra prometida, ¿sí? ¿Y dónde podemos ver esto? Podemos ver en el libro de Jubileos. ¿Por qué nombro el libro de Jubileos? Porque el libro de Jubileos cuenta otra parte de la historia, ¿sí? Que no está contada en la Torá, en el Pentateuco, ¿sí? Así como el libro de Jacer, que son libros que la misma Biblia nombra, ¿sí? Pero que nunca hemos estudiado. Y en el libro de Jacer se cuentan historias hermosas y sobre todo la historia de Abraham, que me parece una historia muy hermosa de cómo conoce a Noé y a Sem, ¿sí? Entonces, eh, Canaán habita ilegalmente la tierra, porque después del diluvio, ya los hijos de Noé que empezaron a repartir toda la tierra existente en ese momento. Entonces, de ahí, Canaán fue enviado a una tierra, pero cuando él vio lo que es hoy la tierra prometida, él se dio cuenta que era una tierra mejor de la que le habían dado y él habita ilegalmente ahí, ¿sí? Entonces, por eso es que después, cuando llega el tiempo del éxodo, cuando ya sale Israel de Egipto, ellos tienen que sacarlos de ahí, ¿sí? Además del obvio hecho de que ellos se habían prostituido adorando a otros dioses y habían hecho todo lo malo, todo lo que Dios aborrece, ¿sí? Y eso lo podemos leer a lo largo del libro de Génesis, porque ellos se van en contra de Dios, ¿sí? Y se apartan de Dios. Ahora, Abraham proviene de la descendencia de Noé. Noé vivió 950 años en total, pero después del diluvio vivió 350 años. Ahora, después del diluvio pasaron 290 años hasta que aparece Abraham, por lo que debemos pensar que Abraham alcanzó a conocer a Noé. Si pasaron 290 años hasta que Abraham nació y Noé vivió 350 después del diluvio, alcanzaron a estar más o menos 60 años. Y podríamos decir que Abraham conoció a Noé. Y aún el libro de Jacer, nuevamente lo digo, libro que la misma Biblia, la misma palabra de Dios lo nombra, en el libro de Jacer nos cuenta cómo Abraham, ¿sí? Que tenía cierta actitud, fue enviado a Noé y a Sem para que conociera, para que fuera educado allá. Y a través de Noé y de Sem conoció de los mandamientos de Dios y conoció del camino de Dios, y conoció de estar en la presencia de Dios. Entonces podemos también entender que Sem en algún punto es conocido como Melquisedec. Y Melquisedec es del que vamos a ver después cómo Abraham, después de derrotar a estos 5 reyes, le trae las ofrendas, lo que había capturado de esa batalla, se lo trae el diezmo a Melquisedec, al rey de Salem, ¿sí? Y se habla de que ese Melquisedec, ese rey de Salem, se habla de que era Sem, hijo de Noé. Entonces,
Aquí podemos ver cómo toda la genealogía está relacionada, que no son nombres aparte, nombres que no tienen relación uno con el otro, aparte de que uno era el padre del otro, sino que realmente había una relación más íntima, donde se conocieron, donde alcanzaron a convivir y donde alcanzaron a través de los escogidos de Dios, alcanzaron a afectar esas nuevas generaciones llegando hasta Abraham. ¿Ok? Ahora, Abraham, a pesar de provenir de Ur de los Caldeos, pueblo que adoraba a otros dioses, conocía a Elohim a través del tiempo que vivió con Noé y Sem, y estos fueron los que le enseñaron el camino de Dios. Por eso fue escogido para ser el padre de multitud de naciones, que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Y esto es algo que nos dice en Génesis 12, y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y para mí, cuando yo ya leía esto, lo leí muchas veces antes, pero cuando ya lo leía en este momento en el que mi Padre Celestial me estaba empezando a mostrar su verdad, me di cuenta desde que desde aquí podemos ver más profundamente cómo el plan de redención de nuestro Padre Eterno estaba tomando vigencia, estaba colocándose en acción. ¿Sí? Ese plan de redención que hoy en día nosotros estamos siendo el resultado de ese plan de redención y que en nosotros se está cumpliendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. No dice solamente el pueblo de Israel. Dice, serán benditas toda la familia de la tierra. Y vamos a ver por qué serán benditas todas las familias de la tierra. Además nos dice en Génesis 15, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Desde acá. Ahora veamos lo que nos dice en Génesis 15. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, oye Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, porque recuerden que Sarai, originalmente Sarai, ese era su primer nombre, aún no se habían cambiado los nombres, era una mujer estéril, no le había dado descendencia a Abraham. Entonces dice aquí, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será que el que te heredará, y le sacó fuera. Mira, aquí algo importante y tomen estas palabras porque aquí es algo hermoso que el Padre le está mostrando a Abraham. Y le sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y creyó a Jehová. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y mira que nosotros ahora podemos decir, nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando esta verdad que se nos había sido guardada, ocultada, la estamos escuchando ahora a través de estas raíces hebreas, de volver a las raíces originales de Dios. Eh, Nosotros somos esas estrellas. Hay una canción muy bonita que se las voy a compartir y se las voy a dejar en la descripción de este video, eh, de un cantante que se llama Eliu de Manuel Díaz. Él habla en esta canción de que nosotros somos esas estrellas, somos esa arena del mar, es incontable. Nosotros somos el cumplimiento de esta promesa que le hizo Jehová a Abraham. Entonces podemos nosotros sentirnos alegres porque en nosotros se están cumpliendo esas promesas y en nosotros el plan de redención, el Padre Eterno puso en marcha desde Adán, se está cumpliendo. Entonces Jehová dijo a Abraham,
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y aquí estoy mostrando ese background de lo que está ocurriendo en el pueblo escogido de Dios, de cómo es el proceso de este pueblo de Israel, ¿sí? Entonces él le dice, listo, tu descendencia va a ser inmensa y a través de tu hijo, que va a ser tu descendiente, se van a formar un gran pueblo, una gran familia. Pero esta familia va a ser esto, va a descender a tierra ajena y será allí esclava y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Todos estos son puntos que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del video. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Mira cómo aquí no habla de ni cielo ni infierno, simplemente le dice, cuando mueras, cuando ya sea el tiempo de que tú ya abandones esta existencia física, vendrás a tus padres en paz. Esa era una de las maneras que se decía que al sitio donde iban a ir. Y en la cuarta generación volverán acá, porque ahí ya Abraham estaba en tierra de Canaán, ¿sí? Él estaba viviendo ahí como un invitado, llegó ahí y le permitieron vivir. Y estaba viviendo en tierra de Canaán y él le dice, tu descendencia va a salir de esta tierra, se va a ir a otra nación ajena, que ya conocemos que es Egipto, y de allí va a ser oprimida durante 400 años. Pero en la cuarta generación, la podríamos decir que una generación más o menos son 100 años, en la cuarta generación volverán a esta tierra, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, no era en ese momento que iba a ocurrir, sino 400 años después. ¿Por qué? Porque aún no había ocurrido, no había llegado al colmo la maldad del amorreo. Mira que ya aquí ellos están fuera de los caminos de Dios, del amorreo, del jerjeseo, del jebuseo, ¿sí? Del heveo, de los que eran hijos de Canaán, ¿sí? Continuamos. Entonces dice, ya vamos a ir a Génesis 21, porque aquí vamos a hablar de ya de la descendencia de Abraham. Y dice así, y visitó Jehová a Sara, aquí ya ha cambiado de nombre, como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham, aquí ya Abraham también cambió de nombre a Abraham, porque aquí es donde es el padre de multitud, ¿sí? Padre de muchas naciones. Y dio a Abraham un hijo en su vejez. Acuérdense que pasaron 25 años desde el tiempo en que en que se le dio la promesa a Abraham hasta el tiempo del cumplimiento. Pasaron 25 años en que Abraham creyó y se le contó por fe. Por eso Abraham es nuestro padre, padre en la fe, que más adelante Saulo lo habla y nos lo recuerda, que él es nuestro padre en fe. Entonces dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Elohim le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, y le dijo, y le nombró Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Aquí está cumpliendo ese pacto de circuncisión que Dios había hecho con Abraham. Y era Abraham de 100 años, habían pasado 25 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Por eso Isaac significa risa, porque dice, Dios me ha hecho reír. Y añadió, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y de aquí saltamos entonces a Isaac, a la descendencia de Isaac. Entonces, y dice, y estos en Génesis 25, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y mira aquí, importante recordar que Dios le había dicho a Abraham que los hijos de él no iban a tomar mujeres de otras naciones, sino de su propia familia. Y Abraham le dice a uno de sus siervos, que es Eleazar, le dice que vaya y le consiga mujer a Isaac. Y Eleazar va a la familia de Abraham. Por eso él dice acá, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, que también era arameo. Esta es familia de Abraham, ¿sí? Y de ahí tomó a Rebeca. Fue a la familia de Abraham
para conseguirle mujer a Isaac. Entonces dice, y de ahí le tomó a Rebeca y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Mira que Rebeca también era estéril, no le daba hijos a Isaac. Y los hijos luchaban dentro de ella. Una vez Rebeca está en gestación, está embarazada, había dos, ella no sabía, pero había una lucha entre ella y ella comenzó a sentirse mal y fue a averiguar y fue a orar a Dios y le dijo, y decía, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas y uno de esos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y aquí ya conocemos que es Jacob y Esaú. Y sigue así. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, pelirrojo, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al talón de Esaú y fue llamado su nombre Jacob o Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz su hijo. Entonces, aquí podemos ver que, y es importante aquí hacer la aclaración, Jacob, cuando fue dado su nombre a Jacob, se le dio el nombre de suplantador, ¿sí? Y más adelante vamos a ver con la historia de cuando Jacob recibe la bendición de la primogenitura, más cuando no era el primogénito, y de cómo hizo todo el engaño, ahí nos damos cuenta del significado de su nombre, suplantador. Pero después Jehová le cambia el nombre, porque imagínate, él escogerá un nombre que se le dice el suplantador. Él le cambia el nombre cuando lucha contra el ángel de Jehová en el arroyo. Él le cambia el nombre y le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino será Israel, porque has luchado con Dios y has prevalecido. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo cuál es la descendencia de Abraham y de cómo está siendo escogido. O sea, pasamos de algo muy general, de un pueblo muy grande, muy inmenso, y está Dios escogiendo a este que va a ser su pueblo, ese remanente de que está escogiendo Dios. Y saltamos ahora a Génesis 35, ¿sí? Y vamos a mirar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, y aquí ya estamos hablando de que Jacob ya cambió su nombre, Jacob ya tuvo hijos, Jacob ya se había ido otra vez a las tierras de su familia, de la familia de Abraham, su abuelo, y allá había empezado a trabajar y había buscado y se había casado con Lea y con Raquel, ¿sí? Entonces, ahí empezó él a tener hijos. Y aquí nos habla. Y dice, y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. ¿Sí? Y los hijos de Lea y los hijos de Lea, Rubén, el primogénito. Entonces aquí ya vamos a empezar. Lea fue la primera mujer que se le dio y con ella fue la primera que concibió. Entonces dice, Rubén, el primogénito de Jacob, que como dice en el versículo anterior, fue la que durmió, Rubén ya grande durmió con su concubina, una concubina de su padre que era Bila. Listo, entonces dice, los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví importante, que son los que vienen a ser la tribu sacerdotal de Jehová, Judá, que va a ser supremamente importante porque de ahí va a venir toda la descendencia de reyes que van a ser de la casa de Judá, pero también importante porque de ahí viene toda la descendencia hasta llegar a Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, además de todo, que ya hemos visto que Judá es el nombre que se le da a una de las casas de Israel. Entonces fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos fueron los hijos de Lea. Ahora, los hijos de Raquel, que era la esposa amada de Jacob, de Israel, pero que no podía tener hijos. Por eso Israel también esto ora y pide que le sea dado hijos. Entonces dice, los hijos de Raquel fueron José, que era ese hijo amado de Jacob, y Benjamín, que vino después de que después ya fue el último, ¿sí? Ahora, los hijos de Bila, que era sierva de Raquel, que era una de las concubinas de Jacob, fueron Dan y Neftalí.
Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, que también Lea tenía su concubina, eran Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. ¿Y por qué son importantes? Por qué los nombro acá? Porque estos son los hijos y van a ser la semilla que va a dar origen a cada una de las 12 tribus de Israel. Aquí es donde se van a formar esas 12 tribus que van a formar todo el pueblo de Israel. ¿Listo? Ahora, vamos a saltar a Génesis 41 y dice así, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. Entonces, ¿aquí qué pasó? Después de que ya se crearon ya los 12 hijos, ya Jacob habitó en tierra de Canaán, volvió a la tierra de Canaán, empezó, los hijos de José tenían, perdón, los hijos de Jacob tenían una situación ahí con José porque decían que ese José se cree mucha cosa, porque el Señor le está dando unos sueños y entonces se cree que ahora va a ser el que nos va a gobernar. Lo mismo Jacob le dijo que va a ser tu gobernante sobre mí, sobre tu madre, sobre tus hermanos. Entonces los hermanos de José tenían una cosa con él y ya como sabemos, los hermanos de José hicieron toda esta trama hasta que José fue vendido a unos esclavistas y que lo llevaron ¿a dónde? A Egipto, ¿sí? Y en Egipto allá lo compró uno de los oficiales del faraón en ese momento y lo tomó como su siervo. Y ahí como su siervo le ocurrió todo esto de que creyeron que o es la mujer de Potifar dijo que lo iba a violar, lo metieron en la cárcel conoció a estos dos sirvientes del faraón, tiempo después, bueno, les interpretó los sueños a los sirvientes, se les ocurrió como él les dijo que iba a suceder y tiempo después, 2 años después, cuando ya el copero del faraón se acuerda de que le había hecho una promesa a José y de que el faraón estaba teniendo este sueño y que necesitaba que lo interpretaran, le dijo, yo conozco a alguien que me interpretó un sueño y que ocurrió tal cual como fue. El faraón llama a José, José le interpreta el sueño al faraón y le dice que van a ser 7 años de abundancia, 7 años de escasez, le dice, por obviamente Jehová le dio esta revelación y le dijo que tenía que hacer. José le dice al faraón lo que hay que hacer y el faraón lo coloca como gobernante, ¿sí? Coloca como gobernante sobre Israel, el segundo al mando, ¿sí? Que el único que iba a estar sobre José sería el mismo faraón. Y al colocarlo como gobernante, pues le da una esposa y de esta esposa le nacen dos hijos. Entonces dice aquí, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. Ya estaban viviendo los 7 años de abundancia donde José estaba recogiendo la semilla y aquí, antes de que llegara Asenat, hija de Potifera, que era un sacerdote de allá de Egipto, del faraón, le dio dos hijos. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo, todas mis penas, todo lo que había sucedido y toda la casa de mi padre. Jehová me hizo olvidar. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, esos dos hijos son supremamente importantes porque ahora aquí en Génesis 41 ocurre después de esto que todo lo de la hambruna, los hijos de Jacob que todavía le quedaban, vinieron a Egipto a conseguir semilla, a conseguir grano para poder comer, para poder alimentarse. Y aquí ocurre todo lo de José, reconoce a sus hermanos, ocurre lo de su copa especial, traen a Benjamín, Benjamín se queda. Luego José se les revela a ellos, le dice que es el hermano, todos lloran, se perdonan, traen a Jacob de Canaán, lo traen a vivir a Egipto, ¿sí? Y aquí pues Jacob habla con el faraón, le dan la tierra donde ellos van a vivir, y aquí Jacob está hablando, entonces, perdón, José está hablando, y dijo a José, cuando Jacob ya termina, va a terminar sus días y va a ocurrir el momento de que Jacob vaya con sus padres, a descansar con sus padres, él le dice a Jacob, ven para acá que te voy a dar tu bendición. Entonces le dice a José, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Estamos viendo cómo se ha multiplicado, porque recuerden que fueron 75 personas las que entraron con Jacob en Egipto y ahí se va a multiplicar. Y te pondré por estirpe de naciones,
a Jacob le está reconfirmando la promesa que le hizo a Abraham, que también se la confirmó a Isaac, pero que también se la está reconfirmando aquí a Jacob y le está diciendo, te pondré como esa semilla de muchas naciones y daré esta tierra a tu descendencia. Ahí le está hablando de que Canaán, cuando Jehová se le mostró a Jacob en Canaán, le dijo, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ojo y mira que aquí tenemos que entender que cuando Jehová habla de perpetua, no está hablando hasta Malaquías, no está hablando hasta Yeshua, está hablando de heredad perpetua. ¿Sí? Y podemos ver hoy en día que Judá aún está en esa tierra. Y dice, y ahora tus dos hijos. Entonces, le va a dar la bendición a José. Pero entonces le dice, ven, tus dos hijos que te nacieron en Egipto, que son Efraín y Manasés, serán míos. Jacob los adopta como hijos suyos y adopción legal, que en ese tiempo tenían las implicaciones que nosotros que tenemos ahora de adoptar un hijo, ¿sí? Porque van a ser herederos de Jacob. Y él le dice, ellos serán míos como lo son Rubén y Simeón. O sea, los está colocando como primero y segundo de sus hijos, porque Rubén y Simeón son los dos primeros. Entonces serán míos. Entonces mira cómo eran de importante Efraín y Manasés, ¿sí? Porque ya primero que todo Jacob los está trayendo a ser adoptados como sus propios hijos y les va a dar descendencia, ¿sí? Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, porque aquí Jacob ya estaba quedando ciego y ahora sí les va a dar la bendición a los hijos de José. Dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel. O sea, si yo soy Jacob, Manasés quedaba a mi derecha y Efraín a mi izquierda. ¿Por qué? Porque con la derecha se daba la bendición al primogénito. ¿Sí? Pero mira lo que pasa. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, o sea, cruzó la mano, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Cruzó sus manos y la bendición que era con la derecha, que era para el primogénito, que se le había dado al mayor, porque el primogénito se la dio a Efraín, el menor. ¿Sí? Esto es algo muy importante, ya lo vamos a ver. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, importante, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Multiplíquese en ellos en gran manera en medio de la tierra. No le está diciendo en el pueblo de Israel. Multiplíquense en la tierra. Aquí ya estamos hablando de profecía. Jacob está dando profecía de parte de Jehová a estos dos muchachos. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas tu padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero ojo, pero su hermano menor será más grande que él. Y aquí, importante, por favor recuerden esta parte, Génesis 48:19, porque aquí le está diciendo a Efraín, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti
En ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios Elohim como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Importante, y su descendencia formará multitud de naciones. Y vamos a ver dónde más se habla de multitud de naciones. Pero también otro importante que dice, hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. Y esta es una bendición que nosotros podemos dar a nuestros hijos. ¿Sí? Que Dios le haga a nuestros hijos como a Efraín y a Manasés, que se multipliquen en la tierra y sean bendecidos. ¿Listo? Pero mira, aquí les estoy mostrando una imagen de una Biblia interlinear, una Biblia que está en español y en hebreo. Aquí les estoy mostrando arriba en verde el hebreo y les estoy mostrando en la primera flecha, en esta que estoy señalando aquí con el mouse, nos está mostrando donde dice multitud en hebreo, ¿sí? ¿Multitud de qué? Entonces, ¿qué significa? En hebreo esta palabra se llama melo, melo, y melo significa plenitud. Recuerden esa palabra, plenitud. También significa abundancia, cuadrilla, entero, llenar, lleno, multitud, plenitud, puñado y puño. ¿Sí? Importante, plenitud. Aquí dice ja, melo, ja, y aquí en hebreo dice goyim, o goy o goyim. Entonces, goy, ¿qué quiere significar? Aparentemente de la misma, bueno, nación extranjera. Los goyim se le dicen a las naciones extranjeras que no eran pueblo de Israel, se le dicen goyim. De aquí también gentil. Goyim significa también gentil. Ya podemos estar nosotros haciendo relación de la palabra gentil a partir del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Pero también se le llama manada de animales o enjambre de langostas, ¿sí? En general significa gente, las demás personas, gentil, importante, habitar, nación, campo, pueblo. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Melo ha goyim. Y eso quiere decir multitud de naciones o plenitud de naciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Efraín va a formar la plenitud de las naciones. Y eso lo vamos a ver cuando ya o lo vimos ya, cuando fueron divididas las dos casas y fueron esparcidas. Va a formar la plenitud de las naciones. Pero ¿qué es más importante aún? Que Pablo, cuando está enviando esta carta a los romanos, ¿qué nos dice? En Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión, que ha acontecido, les está diciendo, ojo, a Israel les ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la Meloha Gojim, la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, del reino del sur, de Judá, vendrá el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Y que vino a hacer Yeshua por nosotros? A quitarnos nuestros pecados, a quitar esa parte, esa maldición que en la Torá había para nosotros, que habíamos abandonado la Torá de Elohim, sus mandamientos, que no guardábamos sus mandamientos. ¿Sí? Y nosotros somos esa plenitud de los gentiles, esa casa, ese Efraín que ya hemos visto que fue eliminado, que fue sacado como pueblo de Dios, que fue esparcido por todas las naciones. Y en las naciones, ¿qué pasó? Ocurrió lo que Jacob le profetizó. Se multiplicó como peces en el mar. Y miren cómo los peces se pueden multiplicar rápidamente. ¿Sí? Y cuando Yeshua vino a quitarnos a quitar la impiedad a Jacob y a quitarnos nuestros pecados, se convirtió en ese pescador de la casa de Israel que había sido esparcida por las naciones. Y junto con esa casa de Israel, que él con sus redes y con las redes de sus apóstoles, a los cuales llamó pescadores de hombres, con esas redes él empezó a traer a su casa de Israel, pero en esas redes también él alcanzó a las naciones que no eran su pueblo. Y en el lugar donde Jehová les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, ahora él nos da la potestad de ser llamados hijos del Dios viviente. Y ahí es donde Pablo nos muestra cómo esa promesa que Jacob hizo a sus hijos, ahora hijos de Efraín y Manasés, y ese plan de redención que desde Adán
se dio y que desde Abraham empezó a como a hacer más evidente esa acción, aquí es donde se cumple y que durante estos 2000 años se ha venido cumpliendo. Nosotros somos esa plenitud de los gentiles, que junto con Judá volveríamos a ser un solo pueblo, casa de Israel, casa de Judá. Volveríamos a ser un solo pueblo y volveríamos al redil, a ser las ovejas de Dios. Aquí es donde se cumple y aquí Pablo nos muestra y nos devela el misterio que jamás se nos había dado en enseñanza cuando íbamos ya sea a la iglesia católica o a la iglesia evangélica, nunca se nos dio en enseñanza, porque no existe ni gentil ni judío por aparte, somos un solo pueblo, somos la plenitud de los gentiles. Hermoso, ¿verdad? Como el plan de redención del Padre ahora se nos abre a los ojos, esos ojos espirituales nos han sido abiertos. Y yo sé que tal vez si tú eres nuevo puedes estar conociendo por primera vez esto. Y si a través de los videos que hemos hablado de las dos casas de Israel lo han venido entendiendo, que el Padre Celestial, que el Padre Eterno, que Jehová Sebaot, te habla el corazón y te abra los ojos espirituales, te abra tus oídos espirituales y que permita escribir su ley en tu mente y escribirla en tu corazón. Que veas cómo ahora Él ya todo lo tenía preparado. Yo desde el principio hablo a lo que va a suceder en el futuro. Para mí ha sido maravilloso, para mí ha sido hermoso poder tener este tiempo de enseñanza en las dos casas de Israel y mostrarles a ustedes cómo todo esto obedece al plan de redención del Padre Eterno para con nosotros, por amor al mundo. Desde el principio de los tiempos, creó y puso en acción su plan de redención. Pero vamos a ir encontrando algo muy hermoso y aquí en Éxodo 12 vamos a empezar a ver un poco de ese plan de redención. Así que pasa, aquí ya los hijos de Israel habían multiplicado en Egipto, ya estaban siendo esclavos en Egipto, ¿sí? Y entonces el padre dice, voy a sacar a mi pueblo y les voy a explicar esa parte de la salvación. Y dice, y pasados los 430 años en el mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel por todas sus generaciones, mandamiento perpetuo de que nosotros debíamos guardar esta noche ese tiempo de Pesaj, esta noche en que el Cordero fue sacrificado para darnos salvación y para nosotros salir de Egipto. Y mira aquí que les quiero mostrar algo maravilloso. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel se multiplicó en Egipto, fue esclavizado, se apartaron de Dios, se fueron tras otros dioses, ¿sí? Pero abrieron sus ojos, volvieron, se dieron cuenta y clamaron a Dios. Primer paso, clamar a Dios. ¿Y qué hizo Jehová? Se acordó de ellos y escuchó el clamor de su pueblo y fue y llamó a Moisés para sacarlos de Egipto. ¿Qué pasó? Los sacó de Egipto con grandes prodigios y grandes señales. Los salvó de su opresor. Segundo, y después de que los salvó de su opresor, los llevó por el desierto hasta el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo ellos pasaron ese Mar Rojo como por tierra seca y pasaron al otro lado. Y a los egipcios, les dijo a los egipcios que ahora ven, ya no más los volverán a ver. ¿Sí? Y allí fueron destruidos esos que los estaban persiguiendo. Y pasaron el Mar Rojo y fueron, ¿qué? Bautizados. Tercero, fueron bautizados. Y ahora viene el proceso hasta llegar al Sinaí, y en el Sinaí, ¿qué hizo? Les dio los mandamientos, les dio sus preceptos, les empezó a dar sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos, ¿sí? Cuarto paso. Y aquí podemos ver esos cuatro pasos de salvación que Jehová está teniendo con su pueblo Israel, pero que también esos cuatro pasos son con nosotros. Porque nosotros, ¿qué hicimos? Estábamos en el mundo, en nuestros pecados, pero algo nos hizo recordar que nosotros somos hijos de Dios y clamamos a Dios y pedimos a Dios que se acordara de nosotros. Y Jehová se acordó de nosotros y nos dio a Yeshua, su hijo, ese cordero que fue inmolado. ¿Sí? Y en un solo día, en ese momento en el que tú aceptas a Yeshua como tu Señor y Salvador, como tu Redentor, y confiesas con tu boca y crees en tu corazón, el Señor te salva, te quita tus pecados y te empieza el proceso hasta que te recuerda que debes guardar sus mandamientos, porque si me amas, dice Yeshua,
guardarás mis mandamientos y yo oraré al Padre para que te dé espíritu de santidad. Y a lo largo de todo el Brit Hadashah, de todo el Nuevo Testamento, nos recuerda que si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quieres que sepa que me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Quieres ser hijo de Dios? Guarda mis mandamientos. Si tú guardas mis mandamientos, serás hijo de Dios. Por eso es que nosotros guardamos los mandamientos. No guardamos los mandamientos para ser salvos, porque Jehová nos salvó antes, así como sacó a su pueblo de Israel. Primero los salvó y después les dio los mandamientos. Ahora nosotros somos salvos a través de la sangre de Yeshua y guardamos los mandamientos no para ser salvos. Guardamos los mandamientos por amor al que nos salvó, porque ahora somos pueblo de Dios. Somos ese Melo Hagoyim, que junto con Judá volvemos a ser las ovejas de Dios. Y algo que nos diferencia del mundo es que nosotros como oveja de Dios guardamos sus mandamientos. Y entre esos, el que más conflicto creo yo que genera, el Shabbat, el día de descanso. Por eso ayer, aquí, hoy que estoy en el primer día de la semana, ayer en Shabbat, reposábamos y guardábamos Shabbat y estábamos en unión con Jehová, escudriñando su palabra. Y aquí podemos ver los 4 pasos. Solamente con este pasaje podemos ver los 4 pasos de salvación de nuestro Padre Eterno, de todo ese plan de redención. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo saliendo de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte de Sinaí. Y Moisés subió a Elohim, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, a esos 12 hijos de Israel, a esas 12 tribus que se habían formado. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro. Recuerden a Pedro cuando nos habla en su carta: vosotros sois especial tesoro sobre todos los pueblos, porque dice Jehová: mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. No nos seremos reyes y sacerdotes, como se nos enseñó siempre. Somos un reino de sacerdotes, porque todos somos sacerdotes para Elohim y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y de aquí, ya para ir terminando, saltamos a Samuel. ¿Sí? Ellos entraron a la tierra prometida con Josué, se dividieron la tierra, empezaron a vivir, sacaron a los demás pueblos, cometieron errores, se fueron tras los otros dioses de aquellos pueblos que no sacaron completamente, por no cumplir completamente lo que Jehová les había dicho, que sacaran a todos los pueblos de ahí de la tierra prometida. No lo sacaron completamente, se fueron, se paganizaron junto con ellos, se fueron tras otros dioses, preguntaron cómo era que esos pueblos adoraban a sus dioses y empezaron a hacer así para Dios. Y Dios dijo: eso es abominación para mí, ¿sí? Pero aún así siguieron ahí, vinieron los jueces y los jueces guardaban al pueblo, pero el pueblo, después de que había sido guardado, se volvía y se apartaba de Dios, y se acordaban después en su esclavitud, en sus opresiones, y volvían, aclamaban a Dios, y Dios le daba a otros jueces, y así sucedió hasta que pidieron rey. Y el rey, el primero que fue Saúl. Y Saúl empezó a ser rey sobre el pueblo de Israel, sobre las 12 tribus. Pero ¿qué pasó? Saúl hizo lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no obedeció la orden de Dios. ¿Y cuál era la orden? Que tenía que sacar a Amalek de la tierra. ¿Sí? La tenía que raer completamente de la tierra y de la historia, por lo que habían hecho, por lo que Amalek había hecho a los hijos de Israel cuando salían de Egipto. Y Samuel no hizo así. Aún mantuvo al rey de Amalek, ¿sí? Y Jehová le dijo: me arrepiento de haberte tomado como rey. Y aquí es donde se unge a David.
Entonces dice así, algún tiempo después de esto David consultó a Jehová. Aquí David ya había luchado con Saúl, ya había ganado para Saúl, Saúl había empezado a ir en contra de David, había ocurrido todo el tiempo en que David tuvo que huir de Saúl y ya Saúl había muerto. Cuando Saúl murió, le fue llevada la noticia a David y después de eso David consultó a Jehová y dijo, ¿debo subir a alguno de los pueblos de Judá? Jehová le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a cuál subiré? Y Jod-Hei le respondió, a Hebrón. De manera que David subió allá junto con sus dos mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la esposa que era de Nabal de Carmel. David tomó también a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los poblados cerca de Hebrón. Los hombres de Yahudá, de la tribu de Judá, vinieron y ungieron a David, porque David era de la tribu de Judá, como rey sobre la casa de Yahudá. Le informaron a David acerca de los hombres de Jabesh Gilat que sepultaron a Shaul. Bueno, aquí lo importante, murió Shaul, David vuelve a Judá y empieza a gobernar a Judá. Es nombrado rey de Judá, solo de la casa de Judá. Pero después, en Samuel 5 nos muestra que el hijo de Saúl, Isboset, ¿sí? Es asesinado, pues él reina sobre la casa de Israel, sobre esas 10 tribus, reina sobre 2 años, y después es asesinado. Y vinieron entonces la tribu de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Aquí nos estamos dando cuenta cómo ya desde el tiempo de David se empezó esa división y ya había la casa de Israel y la casa de Judá desde el tiempo de David, pero todo termina aquí. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidonia, a las de Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Elohim, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarte, la esposa de Nimrod, que se convirtió en Baal, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, ese hombre al cual Dios le había dicho, pide lo que quieras, y él pidió sabiduría, y Jehová le dio sabiduría, pero le dio riquezas y le dio gran nombre. Ese, a pesar de su sabiduría, hizo lo malo delante de Dios. ¿Cómo lo hizo? No siguiendo los mandamientos de Dios. Y le dijo, no tendrás mujeres de otros pueblos. Y él hizo, por creerse más sabio que Dios, se unió a estos para hacer alianzas nacionales. Y estas mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas, pervirtieron el corazón y desviaron el corazón de Salomón y se fue a adorar a otros dioses. Y aún la tierra de Canaán, la tierra prometida, hizo altares a otros dioses y allí se quemaban incienso a otros dioses. Salomón. Por eso nosotros tenemos que entender que somos hombres. Si no guardamos los mandamientos y no estamos cada día haciéndonos auditoría, vamos a entender que vamos a poder algún día creernos más e irnos tras otros dioses. ¿Sí? Y entonces dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. En plena tierra escogida de Jehová,
sacrificaban a otros dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces a Salomón. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y lo dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. También Jeroboam, hijo de Nebat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey Salomón. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón estaba edificando a Miló para cerrar la brecha de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón que el joven era hombre activo, le puso al frente de toda la leva de la casa de José, de la casa de Israel. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste llevaba una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces aquí podemos, ya para terminar, podemos ver cómo definitivamente la maldad del pueblo de Israel, ¿sí? Recuerden que Dios no lo escogió por ser el pueblo, el mejor pueblo, lo escogió porque había hecho una promesa a Abraham, a Isaac, que renovó con Jacob. Lo escogió porque él dijo: si yo digo algo, lo cumplo. Y él prometió y cumplió, pero dijo: ojo, no voy a dejarlo sin castigo. Y rompió la nación de Israel. 10 tribus para Jeroboam, 2 tribus se quedaron con Roboam, hijo de Salomón. Y aquí definitivamente se dividió toda la casa, se dividió el pueblo de Israel en la casa de Judá y la casa de Israel. Y después vemos en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas de los Reyes, cómo se hablan de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Entonces, creo yo con esto que podemos nosotros ya darle cierre a esta enseñanza. Hemos venido desde nuestro tiempo, desde el tiempo del Brit Hadashah, hemos venido para atrás encontrándonos como toda la enseñanza de las 2 casas de Israel es una enseñanza que es bíblica, es una enseñanza que está en la palabra. Pero lo más importante es que las 2 casas de Israel es parte del plan, sino por decirlo, es todo el plan de redención que nuestro Padre Eterno va a tener con el mundo entero, con su pueblo Israel, pero también con su pueblo. Y usó a su pueblo Israel, que no era un pueblo completamente delante de Dios, lo usó para alcanzar a los que no eran su pueblo, a nosotros que éramos Goyim, que éramos gentiles. Y él dice: soy paciente, esperando que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento, esa plenitud de los gentiles, y que volvamos nosotros a ser casa de Efraín y casa de Judá, y volvamos a unirnos en un solo palo, en un solo pueblo, y estemos como un palo unificado en las manos del Redentor, en las manos de Yeshua, y entremos a gobernar. Aquí está todo el plan de redención, maravilloso plan de redención. Entonces creo yo, podemos dar por terminado este mensaje y ya vamos a nosotros a ir adelantando de una vez cuál va a ser el siguiente mensaje, ¿sí? Porque ese mensaje es continuar el porqué de esas raíces hebreas, del porqué de ese volver a ese camino, el porqué de lo que hacemos ahora. Hemos venido entendiendo los mandamientos de Dios, si amamos más a Dios con nuestra religión, hemos podido entender cuál es nuestra identidad, cómo esas 2 casas de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá, es nuestra heredad, y nosotros somos parte de ellas, y ahora somos pueblo de Israel, pueblo de Dios, familia de Jehová, ¿sí? Y en el próximo vamos a hablar de por qué guardamos Shabbat, ¿sí?
y decir si realmente se cambió el Shabbat, el séptimo día, por el domingo, el primero de la semana. Entonces, ya para finalizar, como siempre, los dejo con esta bendición maravillosa que Jehová le dijo a Moisés que le diera a Aarón para que bendijera a su pueblo, familia de Jehová. Y te digo a ti y a todo el que esté viendo este video, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Shalom. Nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom.